Publicidad. ¿No? Bueno, pues entonces seguimos con nuestras entrevistas y vamos a tener ahora sí en línea telefónica a Reni Rangel, ¿cierto? Sí, porque la economía de Japón se contrajo inesperadamente, producto de la debilidad del consumo interno. Esto generó que el país perdiera su posición de tercera economía mundial frente a Alemania. Y el Reino Unido no quedó atrás, pues según datos oficiales publicados la semana pasada, confirman que entró en recesión económica. Esto pone en tela de juicio la promesa del primer ministro británico Rishi Sunak de generar crecimiento económico. ¿Qué ocurrió con estas potencias globales? Pues eso nos lo va a explicar el economista de la Universidad Central de Venezuela, investigador Raúl Córdoba. Bienvenido, Raúl, un gusto recibirte. Hola, ¿qué tal, Lila? ¿Cómo está, profesor Rafael? Muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a ti por recibirnos. No, ¿Qué está pasando en estos dos países, Raúl? bueno, aquí estamos frente digamos, a dos problemas de técnica económica, ¿no? ¿Por qué decimos que es un problema de técnica? Porque si bien es cierto, estamos frente a dos economías que están teniendo una recesión, pero se habla de recesión sí, solo si hay dos periodos consecutivos de caída en el producto. En el caso de Japón, hubo una caída en el último trimestre del año pasado de 0,4% en el producto. Y en el trimestre anterior, es decir, entre septiembre hasta septiembre, una caída de 3,3%. Esa sumatoria de esos dos periodos recesivos es lo que hace que Japón haya perdido su posición en el podio de economías mundiales y que evidentemente refleje algunos valores en caída en términos de la ecuación de demanda interna. Si bien es cierto, lo que alarma es el movimiento en términos de podio, y que por el tamaño de la economía, hablar de 0,4% en la caída de su actividad económica es bastante, pero es bastante recuperable también, hay que destacarlo. ¿Qué es lo Ahora, que? Ujú. Raúl, ¿esto guarda alguna relación con la disminución de la población japonesa, que tiene una tasa de natalidad negativa? Todos los años mueren muchísimos más japoneses de los que nacen y en consecuencia cada vez es un mercado más pequeño, ¿no? Sí, tiene y no tiene que ver, o sea, es una de las causas que explican la situación, porque de hecho, casi el 30% de la población, casi el tercio de la población japonesa tiene más de 65 años. No, no con esto estamos diciendo que ese grupo etario no sea valioso, sino que es un grupo etario que va conduciéndose, además que los índices de longevidad de los japoneses son bastante amplios, sino que se van conduciendo a mayores gastos desde el punto de vista público, mayor incidencia en el tramo hospitalario, en el tramo sanitario, menor actividad económica, porque bueno, son menos empleados los que están en actividad en edad productiva. Entonces, eso de alguna manera está impactando este proceso de recesión que está viviendo Japón, pero aunado a esto está la débil moneda o el poder adquisitivo que tiene frente al dólar. Ellos registraron una caída de 6,8, 6,6% Sí, 6,6, sí. en el yen respecto al dólar. Eso para la nación, para la región nipona es devastador, ¿no? Uh-huh. Esto está ligado íntimamente con la caída en el consumo, es decir, adicional a que la población está envejecida, adicional a que el yen está perdiendo poder adquisitivo, estamos viendo que las personas están orientando sus gastos, los japoneses están orientando sus gastos a resolver algunos temas de fondo de sus gastos naturales. Es decir, no están haciendo gastos muy suntuarios ni gastos muy variados, sí, porque precisamente ellos están viviendo una recuperación de una crisis natural que tuvieron a principios de año, y esto, digamos que, bueno, en la mente de los japoneses
los lleva a ahorrar un poco más, a contener un poco los gastos y a, bueno... Más ahorrativos de lo que naturalmente Ahora, son. De lo que naturalmente Raúl, conversamos con el investigador economista Raúl Córdoba a propósito de esta recesión o caída, retroceso en la economía de Japón, pero también en la del Reino Unido. Y si bien estamos hablando de cifras de 0,3, 0,4% para economías como estas, resulta considerable. En el caso del Reino Unido, ¿cómo ha sido la salida de la Unión Europea, el Brexit y la afectación que está teniendo ya más reposado, menos en caliente esta decisión? Bueno, en el caso del Reino Unido, tal cual como lo acabas de comentar, también los índices de caída fueron de 0.3 y 0.1 respectivamente a los periodos anteriores al año 2023, ¿no? O sea, una caída en sumatoria, que la verdad es que no debe sumarse así, pero en sumatoria es 0.4% de caída en el Producto Interno Bruto, en los sectores de industria, manufactura, construcción, comercio, etcétera. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Reino Unido que no explica la caída? Que esta nación, digamos, este país no se ha terminado de recuperar de la variación de los modelos de negocios que se tuvieron con la pandemia por COVID-19. Ellos han tenido un estancamiento persistente, son una economía bastante tradicional, bastante conservadora, con gastos suntuarios muy, muy elevados y con elevados niveles de deuda. Esto los hace, a pesar de ocupar el séptimo lugar, no recuerdo bien, en el podio de economías mundiales, y que adicionalmente tienen una contención bastante buena en términos inflacionarios, de que sus modelos de negocio no se adapten a los patrones comerciales y a los patrones de intercambio que actualmente estamos viviendo en el mundo. Entonces, los va dejando rezagados, los va dejando frente a unas economías que están teniendo pues un revuelo y una evolución desde el punto de vista digital, desde el punto de vista financiero muy elevado, y bueno, el Reino Unido se está viendo contenido respecto a estas economías. Raúl, y ya para despedir, porque nos quedan apenas unos segundos, Raúl Córdoba, economista e investigador de la Universidad Central de Venezuela, hemos hablado de Japón y de Reino Unido por este retroceso en sus economías, pero ¿qué países sí lo están haciendo bien y están logrando escalar posiciones en este ranking? Bueno, Estados Unidos y China no están escalando porque ya están en la cúspide, Claro. pero Están instalados. Sí, están instalados bastante bien, con una brecha amplísima respecto al tercer lugar que en este momento lo está ocupando Alemania, una brecha de una cantidad ingente de dinero, porque sus modelos de negocio se están digitalizando, están teniendo unos procesos de transformación digital pues formidables, que los está llevando a tener no solo modelos comerciales, sino también modelos de inversión bastante robustos, hablando en términos equiparables, ¿no? Similares, tanto para China como para Estados Unidos, que los lleva a unos niveles de competitividad tales que hacen que esa brecha sea cada vez más amplia y que países como la India se vean como más complejizados para lograr escalar, aunque esa puede ser la gran sorpresa, por lo menos para el año 2025-2026. La India, sin duda. Bueno, hablaba Raúl Córdoba, economista de la Universidad Central de Venezuela. Muchas gracias, Raúl, por esta conversación. Y a esta hora, 3:42 de la tarde, escuchamos a Captain and Tennille con Love Will Keep Us Together.